buenas tardes, querido teleauditorio. Hoy, como todos los lunes, tenemos su programa Adicciones. El día de hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Aaron Bruno. Aarón Bruno. Sí. Aarón Bruno, él es psicólogo, él tiene vasta experiencia en todo lo relacionado con las adicciones, lleva la escuela freudiana, de Sigmund Freud, ¿verdad? Así es, sí. Y psicoanalítica, y el día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a tocar un tema de bastante controversia, que es el de la no aceptación, el de la no tolerancia, la intolerancia. ¿Qué es lo que nos dice este tema? Bueno, que todos los seres humanos en mayor o menor grado somos intolerantes ante las circunstancias que nos va deparando la vida, y esta intolerancia se puede traducir en adicciones. Entonces el día de hoy también nos acompaña nuestra invitada de siempre, la licenciada Edith Guzmán. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos acompañe, licenciada. Entonces este día va a estar muy interesante el tema, la intolerancia, la no aceptación, la frustración. ¿Qué es lo que sucede cuando a una persona no le salen las cosas como él quiere? Nosotros ya planeamos nuestras cosas, vamos en un momento de nuestra vida aparentemente bien y en ciertas circunstancias no nos salen las cosas. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Por qué no aceptamos? ¿Y qué consecuencias tiene incluso en las adicciones? Entonces sí le vamos a pedir a nuestro invitado que nos hable el día de hoy sobre la intolerancia o la baja tolerancia, ¿verdad? A la frustración. Entonces, ¿qué nos dice sobre el tema, licenciado? Pues podríamos empezar con lo que es el término, ¿no? Baja tolerancia a la frustración. Es un término acuñado por un psicólogo de nombre Albert Ellis, norteamericano, en el cual hacía referencia a la dificultad que tienen las personas a afrontar situaciones difíciles, en donde interviene una cuota de angustia, y una angustia al no poder resolver las cuestiones de forma inmediata, o cuando una demanda física o cuando algo se busca no llega de forma rápida. Hay dos palabras en este término, tolerancia y frustración. En lo que respecta a la tolerancia, es un umbral menor a mayor en el cual se pueden ubicar las personas, entre uno aguanta más, otro aguanta menos. En cuanto a la frustración, muchas corrientes de la psicología lo abordan, pero concuerdan en algo, en que esta frustración es a propósito de, como ya lo dije hace un momento, en no poder aceptar que las cosas no llegan así tan de la nada, ¿no? Como cuando uno era niño y se sentía como el rey de la casa, ¿no? Donde en el momento en el que todas sus demandas eran satisfechas cuando simplemente llorar, ¿no? O sea, el niño en los primeros años de su vida empieza a demandar de los padres la atención. Al llorar, al llamar la atención así de los padres inmediatamente tratan de darle al niño lo que necesita, lo que está requiriendo, lo que está pidiendo. Entonces el ser humano en los primeros años está acostumbrado a eso, a que el medio le va a proporcionar todo aquello que necesite para su desarrollo. Sí, así es, en efecto, tiene que ver con eso. También tiene que ver con una cuestión de como lo ubico, como quisiera plantearlo. La baja tolerancia a la frustración tiene que ver con una cuestión o una resistencia a la vida, al arreglárselas para vivir. Cuando un niño nace, se encuentra ante una primera frustración. Cuando el niño está en el vientre materno, todas sus necesidades, todos sus requerimientos son satisfechos por los mecanismos, por decirlo de alguna forma,
de la madre. Los mecanismos biológicos de la mamá Así le es. proporcionan todo, calor, o sea, la temperatura, el alimento, la respiración, todo está en un mundo ideal, vamos a decirle así, donde no se molesta, todo se le proporciona. Sí, y cuando en ese acto radical de vida, es decir, el nacimiento, el niño no sabe que ese nacimiento puede desembocar en muerte, pero siente una conmoción a nivel narcisista, por decirlo también de alguna forma, y entonces ahí está su primer encuentro con la vida, ¿no? Siente esa remoción a nivel narcisista, debido a que pues es cuando él, incluso en el primer llanto, en la respiración, se empieza a hacer cargo de su cuerpo, de su vida, por también haciendo énfasis en esta cuestión de la vida. Posteriormente, el niño crece y también la madre continúa brindándole satisfacción por su cuerpo, pero de forma externa, ¿no? Uno de ellos es le da pecho. Le da pecho, exacto. Esto Le da cobijo. Esta cuestión que menciona me recuerda a lo que mencionaba un anatomista de nombre Louis Bolk, en el que hacía referencia a que, haciendo la comparación entre el simio y el humano, hacía referencia que el humano es todavía, a comparación del simio, un feto. Lo que él propone es que somos fetos de simio, debido a que al año el simio ya está colgándose, ya se vale por sí mismo, y uno está en pañales. Claro. Y eso también radica a nivel psíquico. Y uno pareciera que cuando tiene ya bastante edad se queda anclado en ese momento. Es por ello que él menciona que uno es como un feto por la diferencia o la lentitud, haciendo énfasis en tal cual como lo dice él, la lentitud del desarrollo cuando crecemos, tanto biológicamente como subjetivamente. Bien. ¿Y usted qué opina sobre la frustración, licenciada? Sobre la falta de tolerancia a las circunstancias que tenemos que enfrentar en la vida. Bueno, evidentemente, como lo están ustedes mencionando, concuerdo rotundamente, porque cuando uno es pequeño, bueno, pues lo que ustedes platicaban es, uno se siente protegido por el entorno, que es mamá, papá, la familia, ¿no? Pero en la medida que uno va creciendo, evidentemente uno va adquiriendo cierta autonomía y cierta capacidad para ya poderse defender por uno mismo, para tomar decisiones, para responsabilizarse de su propio ser. Y cuando esto no se desarrolla de la manera adecuada es cuando empezamos ya en la fase adulta a batallar con ello, porque ya en una fase adulta, pues evidentemente si yo me salgo de control cuando algo que no puedo satisfacer me genera enojo, angustia, desesperación, coraje, ira, todas estas emociones de la no aceptación por haber no satisfecho mis necesidades, pues evidentemente yo no estoy en esa capacidad de ver qué estoy haciendo yo para evidentemente tener un mejor entorno, para poderlo resolver, para poder no ser tan impulsivo y reaccionar ante un efecto que no me está satisfaciendo. Entonces, de alguna manera, es como ser ese mismo bebé, ese mismo pequeño que todavía necesita de ese cobijo, de ese resguardo, ¿no? Que todavía espera que los demás satisfagan sus necesidades, y es ahí cuando la propia realidad me enfrenta a decir, no, pues ya eres un adulto, ya eres una persona que eres independiente y que hoy por hoy tú puedes tomar tus propias decisiones, tú puedes caminar hacia donde tú quieras, ya no dependes tanto de mamá, de papá, de la familia, del entorno, ya es más bien una independencia en la que no nos damos cuenta qué tan capaces somos, ¿no? Y bueno, ahí es cuando empieza el sufrimiento en esta fase, ¿no? Sobre todo en la adultez, que es cuando ya es preocupante porque evidentemente hay sufrimiento, ¿no? Y hay desesperación dentro de esa frustración, ¿no? Qué interesante, o sea que hay personas que llegamos al estado adulto y seguimos queriendo depender
de que los demás nos proporcionen nuestro bienestar sin que nosotros nos hagamos responsables de uno mismo. Eso quiere decir que mantenemos hasta cierto punto, aquí hay un psicólogo, me corrige si estoy en un error, algo de mente infantil. Cuando yo, al ser autónomo, al tener X edad, al enfrentarme ya a la sociedad, quiero que todo que todo lo que necesito se me dé sin mucho esfuerzo. Entonces ahí, si no se me da, me empiezo a frustrar. Sí, en efecto, al parecer estamos como transitando la misma vía. Esta frustración también tiene algunos desenlaces. El primero que se me ocurre es esta cuestión de la relación que podamos encontrar con baja tolerancia a la frustración incluso de vivir, a esta baja tolerancia. Tiene lo que encuentro en relación a las adicciones, es esta cuestión de que cuando algo no es satisfecho, porque si ya viviendo en una cultura uno se encuentra con ciertos límites, ciertas leyes también, por decirlo de una forma un poco más hacia nosotros, estamos regidos por leyes, uno se siente frustrado cuando no encuentra un trabajo, cuando las condiciones económicas no son las más propicias. Entonces uno se siente enojado contra esas figuras de autoridad, pero como dije, existen leyes, uno no puede atacarlos o se siente limitado a desplegar un ataque hacia ellos, y entonces ese ataque desplegado hacia ellos se incorpora hacia Lo repercuto contra mí mismo. Así es, contra la misma persona. Perfecto. Qué interesante. Vamos a pedir a nuestro staff que nos mande, tenemos por ahí un video muy interesante que habla sobre el tema y regresamos con ustedes. No se vayan, tarda 2 minutos aproximadamente. ¿Cuál? Como 3 minutos vamos a poner y aquí seguimos con ustedes. Regresamos. ¿Cómo enfrentar la frustración y conflicto crónico? La frustración es cuando queremos lograr algo y hay una piedra en el camino. Desde viajar hasta un sueño que queremos alcanzar, una meta que queremos conseguir, pero encontramos una piedra en el camino. Cuando hablamos de frustración, nos aparecen 2 emociones. Una es la tristeza, no lo puedo lograr, qué difícil es, y la otra es el enfado. A veces predomina más el enfado sobre la tristeza, y de ahí los famosos ataques de cólera, cuando queremos lograr algo y hay un obstáculo o varios que no nos lo permiten. Esos obstáculos pueden ser económicos, de personas, de ideas, etc. Ahora, cuando tenemos una frustración, ahí medimos la tolerancia que tenemos a la frustración. Por ejemplo, hay gente que no la saludas y explotan. Tienen poca tolerancia a la frustración, decimos. Y hay gente que tiene una alta tolerancia a la frustración. Y hay gente también que no tiene tolerancia a la frustración y abandona. Entonces, ¿qué caminos podemos tomar cuando queremos lograr algo y hay una dificultad? En todo sueño, toda meta o algo que queremos lograr, que no podemos alcanzar, hay 4 caminos. Imagínate que llamas a un amigo para que te haga el favor de llevarte a algún sitio en coche. El día del viaje, el amigo te llama unas horas antes y dice: mira, no tengo gasolina, no puedo llevarte. Ahí empieza la frustración y de aquí hay 4 caminos. El primero es la autoagresión. Siempre me pasa a mí, soy un tonto, me lo merezco, nada me sale bien. Es todo un diálogo interno, de castigo interno frente a ese problema. El segundo camino, ¿cuál es? Ir a donde está el amigo y romperle la cara. Es la explosión. Pero ¿quién te has creído que eres? Siempre me haces lo mismo. Ya verás cuando te agarre. El tercer camino es la resignación.
Bueno, no viajaré, Dios sabe por qué. El destino por algún motivo lo decidió así. Y el cuarto camino es la creatividad. ¿Qué podría hacer para ir a ese lugar ahora que mi amigo dijo que no? Quizás llamar a otro amigo, caminar, llamar a un taxi. Ya lo decía Einstein, un problema no se resuelve si lo intentamos resolver de la misma manera una y otra vez. Empieza a cuestionarte como en el cuarto camino. ¿Qué pasaría si lo hago de esta manera? También los expertos en humor dicen que el hemisferio derecho, que es el de la relajación y de la creatividad, se activa mucho cuando nos divertimos. Por ejemplo, contar chistes. Cuando nos bañamos, ¿te pasa que cantas? O estás buscando algo y de pronto te relajas y dices, ya aparecerá. Y en un segundo te acordaste. Entonces, para aumentar la autoestima frente a la frustración, necesitamos relajarnos y divertirnos. Esto activa el hemisferio derecho, que es el de la creatividad. Al mundo no lo mueve el dinero, lo mueve las ideas. ¿Qué necesitamos? Buenas ideas para seguir creciendo. Ustedes, pues este video nos da muchas sugerencias, nos hace un análisis muy sucinto de lo que podemos entender. Pero lo más importante de todo esto es lo que sentimos nosotros. Y digo nosotros porque todos los seres humanos, no creo que exista un ser sobre la Tierra que no haya experimentado la frustración. Como seres humanos estamos dotados de instintos naturales. Y esos instintos naturales deben ser satisfechos, y aquí nuestro psicólogo nos hablaba atinadamente de cómo el niño cuando está en el seno materno pues tiene todos los satisfactores necesarios para llevar a cabo todas sus necesidades biológicas. Hasta ahí no hay ningún problema. Después nos comentaba que cuando el nacimiento, que es un hecho traumático, porque el niño ya tiene que esforzarse para llamar la atención de la madre, del padre, y que se satisfaga esa necesidad. Cuando estaba en el útero, pues obviamente no tenía ningún esfuerzo. Y después de que ya nace y que se ve con el cobijo de papá y de mamá, principalmente de mamá, viene la tercera etapa cuando se tiene que enfrentar a la sociedad y tiene que luchar, vamos a llamarle así entrecomillado, con los egos y con las necesidades e instintos de otros seres humanos, que son los otros niños. Y también, algo que comentaba el psicólogo muy atinadamente desde mi punto de vista, el aspecto autoridad, cuando empieza ya a tener a un maestro que le dice esto se hace, esto no se hace, hay un horario, tienes que vestirte así, tienes que venir limpio, tienes que hacer la tarea, etcétera, 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 que muchas veces el niño no acepta porque va en contra de lo que él quiere hacer. Yo recuerdo alguna vez, aunque no vean por mi edad, fui niño, que cuando tenía el fin de semana que hacer tarea, pues me sentía muy mal, me frustraba porque yo tenía los planes de ir con mis amigos, jugar fútbol, ir, no sé, a mil cosas, ¿no? Ir a la feria, y cuando tenía que hacer la tarea y me obligaba, primero la maestra en la primaria, y después mis padres, no has hecho la tarea, no sales, me frustraba, y entonces ahí yo hacía un berrinche. ¿Qué nos dice al respecto, licenciado? El berrinche del cual menciona, de inmediato me imaginé a un niño pataleando, ¿no? Un niño gritando, soltando patadas. Aventando. Así es, y ahí está en juego un gran cúmulo de energía. Quizás de lo que se trata es de ese cúmulo de energía, en lugar de direccionarlo hacia la destrucción, sino hacia la vida. También de inmediato me imaginé al niño pataleando, pero ya una vez con otras características de adulto. Me llama la atención porque justamente esa energía
esa violencia que está plasmada en una patada, en un pataleo, en un berrinche, es precisamente lo que también sostiene una conducta delictiva, porque precisamente, no sé si logren ubicar como yo lo imaginé cuando dijo el berrinche. Pareciera que toda esa energía, un joven que se dedica a los actos ilícitos, toda esa energía la pone a ese nivel, para destruir a otros, que como bien lo dice, se encuentra con las cuestiones pulsionales o pasionales de otro. Entonces, pareciera que esa destrucción va enfocada hacia destruir al otro, que pone en peligro mi vida. Qué interesante esto. ¿Qué opina, licenciada, sobre lo que comentó el licenciado psicólogo? Pues sí, de cierta manera el hecho de utilizar todo ese enojo en contra de mi propia persona, ¿no? Poniéndome en situaciones de riesgo, ¿no? Evidentemente va muy ligado con nuestro tema de este programa, ¿no? Las adicciones. Yo de manera muy personal, de acuerdo con la gente que yo he platicado sobre diversas adicciones que han tenido y demás, me he dado cuenta que este factor de frustración está en todas las adicciones, de una manera u otra, ¿no? Tanto en la neurosis, que es como lo más tangible, ¿no? Como en la codependencia, cuando no se logra obtener correteo que se hace hacia las personas, esta dependencia de no te vayas, no me dejes, ¿no? O sea, ahí hay mucha frustración, ¿no? Igualmente en una relación destructiva, los sexuadictos también generan mucha frustración, los desórdenes alimenticios como es la bulimia, la anorexia, los adictos a las compras también tienen mucha frustración, o sea, los ludópatas, todas las adicciones que nosotros veamos, nos vamos a dar cuenta que existe mucha frustración y hay mucho enojo dentro ¿no? Y ese enojo está plasmado para autodestruirme, porque todas las adicciones lo que están buscando es no solamente la fuga de aplacar ese dolor, sino también de generarme un daño por ese enojo que tengo para conmigo mismo, ¿no? Que tanto ahí va la frustración, ¿no? Contenida, que eso me gustaría que, teniendo aquí a un experto, pues nos pudiera decir qué tanta esta frustración actúa en contra del propio ser, ¿no? Cuando está dentro de una adicción, ¿no? Yo pienso que son dos momentos. Antes de entrar a una adicción hay mucha frustración por no poder aplacar esa ansiedad, ese miedo, esa vergüenza, esa culpa que se vive, ¿no? Cotidianamente, ese dolor a lo que no se logra, a lo que no se cumple, a lo que no se tiene. Y ya estando dentro, viviendo una adicción, siento que también se vive otro nivel de frustración, porque evidentemente el miedo, el dolor no se aplaca, entonces hay que buscar una dosis más alta que me genere más daño, y eso también está muy contenido de frustración, pero no sé, me gustaría que nuestro experto nos ayude ahí. A mí me parece muy interesante, y lo que comentaba el licenciado, que cómo canalizamos esa fuerza que se hace en el berrinche en el niño. Después viene el sociópata, porque al sentirse frustrado empieza a proyectarlo sobre los demás, toda esa energía, toda esa fuerza, toda esa frustración, empieza a volcarlo sobre la sociedad. Y el tercer punto que usted toca, que cuando no lo hace contra sus semejantes, contra la sociedad, por sentimientos de culpa, por moral, por educación, empieza a autodestruirse porque se siente inútil, precisamente porque está frustrado. Entonces, si soy un inútil, si no sirvo para nada, pues mejor me drogo. Y así toda esa intolerancia, toda esa frustración la pongo hacia mí mismo. ¿Qué opina al respecto, licenciado? Esta cuestión de la autodestrucción, y que quiero hacer énfasis una vez más, entonces tiene que ver, lo constata eso que estamos diciendo, que esta cuestión de la frustración tiene que ver, o cómo hacerle con una experiencia radical de resistir las embestidas que nos da la vida. Estaba recordando una película que sugiero podría acompañar posterior a este espacio, cada quien la pueda ver en su casa y después quizás por qué no comentarla. Esta que se llama Carácter.
es la historia de un joven, su madre, el padre, y el cual la madre no permite que el padre vea al hijo. Entonces el padre desde lejos empieza a hacer toda esta función paterna, poniéndole retos desde embarcarse con él, porque él es un gran banquero y le pide préstamos hasta que él logra pagarle, ¿no? Y entonces hasta cuando el padre más o menos va viendo que el niño, que este joven ya más bien se va valiendo por sí mismo, es cuando empieza a separarse y depender del padre. Es precisamente una cuestión de vida. Bien cualquiera, si no lo hubiera visto así, cae en una adicción o incluso en el suicidio, a propósito de este término que se está empleando de autodestrucción. Claro, cuando una persona, su idea de vida, su proyecto de vida no se ve realizado por circunstancias ajenas a él. Vamos a ponernos en el caso del joven que quiere estudiar una carrera universitaria, que hace los exámenes, que no entra a universidad pública y que no tiene los medios para hacerse una educación a través de universidades privadas, y empieza ahí una frustración porque no tiene el desarrollo como profesional que él quiso. O el adolescente o el joven que se enamora de una mujer y la mujer tenía otros planes y obviamente pues no le hace caso a este muchacho, y el muchacho se frustra y empieza a beber y empieza a desarrollar una misoginia en donde cree que todas las mujeres son iguales. O en el caso de la mujer que ama a una persona, la persona la embaraza, no le responde y después empieza a decir: todos los hombres son iguales, yo ya no quiero saber nada de hombres, yo prefiero estar sola. No sé, todas estas circunstancias que nos va poniendo la vida, que las cosas no nos salen como nosotros queremos y que tiene que ver con la frustración, tiene diferentes maneras como se canalizan. Hablaba usted atinadamente de toda esa energía que puede desbocarse hacia el aspecto delictivo, el sociópata. También esa otra energía, comentaba la licenciada Guzmán, que en lugar de hacerse hacia el medio ambiente, la persona hacia él mismo empieza a dañarse, a consumir drogas, a consumir alcohol, que es una droga, al juego, a la ludopatía, a desórdenes alimenticios, a relaciones destructivas, etcétera, por la misma frustración. Eso quiere decir, y se lo pregunto concretamente, licenciado, que las personas que presentan adicciones, ¿en qué porcentaje, o usted cree que en un alto porcentaje, sean personas que no están, que tienen un alto índice de frustración? Pues sí, que no se ha podido trabajar precisamente. De ahí que no se hayan tenido las herramientas para poder afrontar esas y caer, digamos, en la inmediatez que da, el inmediato placer que da una sustancia, una droga o una acción, ¿no? Esto también quisiera comentar una anécdota a propósito de la pregunta. Hace un tiempo trabajé en un espacio de reclusión para mujeres adolescentes, y una de ellas me dio la sorpresa. Ella llega y me dice que ahí les dan todo, que es como si fuera su familia, pero que no se les enseñaba a salir. En este término salir tiene que ver incluso con un renacimiento. No se les enseña a nacer, a vivir, a salir de ese espacio. Entonces esta tarea direccionó mi labor ahí, incluso en el juego. O sea, una forma de cómo afrontar ciertas dificultades es cuando los padres juegan con el niño y de una forma lúdica les enseñan a afrontar dificultades, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de este lugar en el que me encontré en algún momento, con estas jóvenes, a ellas les gustaba mucho el fútbol, pero
entre grupos, había unas que sabían jugar más, otras que sabían menos, y yo siempre elegía jugar con las que no sabían. Y nos metían unas golizas 10-0, incluso en los torneos también a ellas les metían 10 goles, en fin. Pero hasta que una ocasión, después de 2 años, una de ellas me dice, oiga, psicólogo, pues déjeme, paso a su equipo, ¿no? Porque nada más le ganamos y nada. Posteriormente tuve oportunidad de platicar con ella y le dije que eso era intencional, porque estas jóvenes también en pláticas con ellas, en reuniones grupales, mencionaban que a ellas les gustaba robar por la inmediatez de obtener algo, de obtener lo económico. Entonces eran chicas que se frustraban fácilmente, y al frustrarse fácilmente pues preferían obtener las cosas de forma rápida, instantánea, casi, como un arrebato a un celular, pues por eso que es como instantáneo. Entonces yo le decía que eso era intencional, porque si estas jóvenes no podían afrontar esas dificultades o saberlos, pues entonces una forma era esa, jugando y soportar el ir perdiendo 10-0. En un inicio, al primer gol ya se salían, se tiraban, hacían berrinche, como bien lo dice, pero no pateaban el balón, es decir, pataleaban pero no pateaban el balón, hasta que lo empezaron a patear más y iban perdiendo 5-0 y seguían, hasta que en un torneo, el primer juego, igual van perdiendo 10-0, 15-0, no recuerdo, pero y ya al final del juego, ya que regresamos al espacio en donde ellas están, le digo, oye, usted se ve muy contenta, ¿qué tiene? Me dice, la verdad es que sí estoy contenta, porque platicando con usted pude observar algo, que mis compañeras, aunque no saben jugar, le echaron ganas. Es decir, toda esa garra que ponían en la delincuencia, la pusieron a nivel lúdico, en el deporte. Es decir, toda esa energía puesta al servicio de la vida y de la subsistencia. Porque cuando uno, con un arrebato o las cosas inmediatas, es casi como dejarse morir. No mover ni un dedo, pues, eso rápido, no moverlo mucho tiempo. Claro. Todo lo quiero que me lo den. ¿Qué opina, licenciada? Pues sí, digo, esto va muy de la mano con el tema que veíamos la semana pasada, ¿no? De las personas hipersensibles. Habrá que mencionar que no todas las personas tienen una baja tolerancia, o sea, hay niveles, no todas las personas tienen una baja tolerancia a la frustración, hay quienes saben lidiar bien con ella o de cierta manera tienen otras herramientas para poder salir a flote, ¿no? Y quienes no, pues sí, evidentemente son personas que son hipersensibles, como veíamos en el programa anterior, ¿no? Cuando finalmente, bueno, lo feo lo ven espantoso, ¿no? Lo malo lo ven horrible, ¿no? Y bueno, lo que no consiguen es así como insoportable. Es una manera magnificada de ver las cosas y de no poder lidiar con esta no satisfacción de los deseos. Entonces, si esto aunado a esa incapacidad que se tiene emocional de esa baja autoestima, como también lo hemos platicado en este programa, ¿no? De esa competencia de por qué los otros tienen más, yo no consigo, por qué no, a los otros sí lo aceptan, porque él sí tiene un trabajo que yo quisiera, o sea, todo esto nos va llevando a esa falta de creencia en uno mismo, ¿no? En ese desconocimiento de los potenciales que uno tiene, de estas virtudes que uno debería de engrandecer, ¿no? Y dejar de competir, porque también eso nos lleva a mucha frustración, ¿no? Y enfocarlas a cosas positivas, ¿no? Yo pienso que, y como lo hemos dicho aquí en todos los programas, pues evidentemente no todo es tan malo, ¿no? También la persona que tiene esa baja tolerancia a la frustración tiene mucha exigencia a sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera también puede llegar en bien encausada, ¿no? A reserva de lo que nos diga el experto, nos puede llevar también a esos grandes logros, porque son personas tenaces, ¿no? O sea, son querer conseguir un objetivo y digo, ahí es cuando también se puede dar mucha frustración, ¿no? Son muy exigentes consigo mismos, entonces también esta parte yo creo que si es bien enfocada, se pueden tener grandes logros, grandes triunfos, siempre plantados en la realidad de quién soy, qué tengo para dar al mundo y qué soy capaz de hacer, ¿no? Claro, claro. Algo que me gustó mucho que comentó el psicólogo es el aspecto de la competencia que tuvieron en los equipos de fútbol. Al principio la frustración, la intolerancia, y después empezar a darse cuenta que a través de echarle ganas, como dice aquí, empezaban a tener un satisfactor
quizá no lograban empatar el partido, quizá ni siquiera llevar una competencia digna que fuera más o menos pareja, pero sí el hecho de enfrentar una situación con el ahínco que con el tiempo posiblemente hubieran podido llegar a ser más. Eso es importante, ¿verdad? Y algo que también me gustó es la forma como las personas tenemos en todos los niveles, no crean que porque rebasamos los 50 como en mi caso, pero no tanto, todavía no llego a los 60, no se ría. Hay momentos en que nos damos cuenta de que tenemos una mente infantil. Algo que comentó el psicólogo, y aquí está él para que me diga si me equivoco, dice es que lo quiere rápido. O sea, cuando habló del celular dice, no quiero luchar para conseguirlo, ir, comprar, etcétera, para conseguir mi trabajo, ganar el dinero, ir, hacer mi contrato y todo, pues me lo robo. Eso es una forma de hacer las cosas rápidas, y yo quiero analizar un poco al niño. ¿Qué pasa cuando yo le decía a mi hijo, ahorita ya mi hijo es un hombre, ya tiene más de 20 años, pero cuando yo le decía, hijo, vamos a irnos de vacaciones a Acapulco? El niño inmediatamente decía, ya, pero ¿a qué hora? Ya las maletas, espérate, déjame que me den las vacaciones y que planeemos. No, él lo quería ya. Esa es una conducta infantil, que todo lo queremos rápido. No tolera la frustración el niño. El niño está con su paleta, le digo, esto te hace daño, se la quito, y me hace un berrinche marca diablo por lo de su paleta. No quiere que le quite la paleta, no tolera que le quite la paleta, es que te va a hacer daño, mira los dientes, el sobrepeso, no sé. Dice, no, mi paleta. No tolera las frustraciones el niño todo lo quiere rápido. Nos vamos a ir de vacaciones, ¿cuándo? En la tarde ya hago mi maleta, es más, ya vámonos, él lo quiere así. Y cuando nos damos cuenta que llegamos a edades adultas y queremos que el triunfo llegue rápido, yo ya terminé una carrera universitaria, ya quiero empezar a ganar miles de pesos, a tener fama, a ocupar puestos públicos de nivel, en un ratito, cuando eso es un proceso lento. Y cuando no lo consigo, pues me frustro y empiezo a decir, bueno, ¿y por qué aquel sí? ¿Y por qué ya es director y yo apenas tengo una jefatura de departamento? ¿Y por qué? ¿Y entonces empiezo a canalizar esa energía en contra de la persona y no me doy cuenta de las circunstancias que yo no he hecho, por ejemplo, o de las circunstancias que tuvieron otros en la vida y que no las tuve yo. A mí me ha costado mucho trabajo comprar un carrito, y a lo mejor mi compañero de la misma universidad tiene un BMW o tiene un Audi u otro carro igual de caro, pero dice, bueno, es que las circunstancias de su vida fue que naciera de una familia que tuviera un poder económico más alto que el mío, y eso no lo tolero, y entonces empiezo a idear formas de cómo vengarme de esa situación porque no la acepto. ¿Qué nos puede decir el psicólogo para contrarrestar la frustración? Ya vimos el problema, ya vimos cuál es pues que todos lo tenemos en cierta medida, que unos tienen mayor umbral de tolerancia, como decía últimamente la licenciada Guzmán, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Yo ya me di cuenta que soy intolerante, que todo lo quiero rápido, que me frustro con cualquier cosa. ¿Cómo le hago, psicólogo profesional de la psique, para ir calmando, para ir entrando en razón, para ir controlando esa situación? Quiero apoyarme en una pintura, se llama El almuerzo, de Velázquez, en donde están tres hombres, a propósito de esta comparación de que hace de un coche barato, uno caro, en fin. O uno sin coche. O uno sin coche que anda en el transporte público, en fin. En este cuadro plasman a estos tres hombres realmente disfrutando de algunos higos, unos trozos de pan y vino. Ese almuerzo, por decirlo de alguna forma, paupérrimo, no lo rechazaron, o sea, no rechazan esa vida que tienen. Entonces, ¿qué se podría hacer? No rechazar la vida que uno tiene, sino vivirla. Y hago relación a esta cuestión de una mujer de nombre Consuelo. Hablo de ella, estuvo en La Castañeda,
y al cierre de la Castañeda, pues las mandan a diferentes hospitales del Distrito Federal, y el psicoanalista que estaba a cargo de esta investigación retoma un testimonio muy particular de ella. Ella le preguntan que si ella vive ahí, y ella dice, pues a no querer, aquí vivo. Es decir, ante esas situaciones de abandono, ante esas situaciones complicadas, no rechazó su vida, es decir, la vivió. Aquí vivo. Aquí exacto, es decir, a no querer, aquí vivo. Entonces esta cuestión tiene que ver con eso que hago énfasis desde el inicio, vivir, sin estar, porque cuando uno hace esto de vivir, puede encontrar lo que plasma Velázquez, las cosas sutiles de la vida, y disfrutarlas, solamente. O sea, disfrutar como se nos venga la vida, porque nada más es una y porque la tengo que vivir lo mejor posible hoy. ¿Qué opina, licenciada, para contrarrestar este problema y como corolario? Sí, bueno, pues el tiempo como siempre se nos agota. Tenemos aquí, no se frustre, licenciada. No me voy a frustrar. Tenemos aquí, hay otro programa. Hablando del tema, Pues, tenemos aquí algunos tips. Digo, de alguna manera ya las personas que tengan este nivel muy bajo de tolerancia a la frustración y que de verdad sea incontrolable, bueno, pues se sugiere el trabajo psicológico, ¿no? La ayuda profesional, ¿no? Pero nosotros tenemos algunos tips que me gustaría poner en consideración también con nuestro experto. Uno es tener conciencia de la frustración y analizar nuestras reacciones. O sea, cuando yo sé que algo me frustra, tener esa conciencia de a ver qué es lo que a mí me frustra y obviamente cómo reacciono ante eso. Cuando yo tengo esa conciencia, pues evidentemente voy a empezar a ver desde la calma, la quietud, antes de vivirlo, qué soluciones puedo implementar, o sea, qué es lo que yo puedo hacer. Evidentemente también tengo que estar muy consciente de que el mundo no gira en torno a nosotros, ¿no? O sea, lo que deseamos y lo que queremos conseguir, pues no va a girar el mundo en torno a eso, ¿no? Distinguir entre los deseos y las necesidades, porque una cosa es muy clara, o sea, las necesidades, evidentemente muchas de las veces se necesita la prontitud, ¿no? Los deseos pueden esperar muchas de las ocasiones, ¿no? En otro momento se pueden obtener. No precipitarse, cuando uno está viviendo un episodio de frustración, evidentemente no precipitarse y no actuar con impulsos, ¿no? De manera ya mecánica como solemos hacerlo. Adrenalina, ¿no? Nada más. Voy manejando, alguien se me cruza y entonces ya lo quiero golpear. Le aviento el carro. ¿no? Exacto. No hacerlo así, ¿no? Hay que valorar también las consecuencias de los actos, ¿no? Cuando yo actúo precipitadamente, ¿no? Y no tomar esas decisiones sin pensarlo, por eso es importante desde esa quietud verlo antes para saber e ir haciendo ese ejercicio ya de manera más consciente cuando se presente, ¿no? La otra es aprender a soportar el dolor, puesto que esto pues no nos va a destruir, ¿no? Porque nosotros pues, obviamente si somos intolerantes no lo vemos magnificado el dolor, ¿no? E hipersensibles. Así es. Entonces no dejarnos llevar por ese mismo dolor, ese mismo nivel como lo estamos viviendo, pues evidentemente no dejarnos llevar por la tristeza, por la cólera, el enfado, la rabia, la impotencia que la frustración nos genera, ¿no? Tomar esos minutitos de calma, quietud y respirar un poco, ¿no? Autoverbalizarlo con nosotros mismos, ¿no? Y escucharnos cuando nosotros estamos en ese diálogo interno de esto me desespera, no puedo con esto. Cuando yo lo digo me empiezo a escuchar, entonces es diferente a quedarme con él dentro y empezar a girar en torno a ver qué hago, cómo me voy a vengar. Reaccionarlo. Exacto. Aquí y obviamente medita. pues focalizar más la solución en este malestar, ¿no? Tener un plan B, ¿no? En ese sentido, para cuando se presente un acto que nos genera frustración, pues saber cómo vamos a reaccionar en ese momento. Tener cuidado con nuestras autoexigencias, porque de la misma manera como nos exigimos a nosotros, les exigimos a los demás, ¿no? Si regreso al mismo ejemplo del auto, ¿no? Es que yo no manejo así como manejan los otros, y entonces ya empiezo hasta a hablar de manera descontrolada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo hago y como yo me exijo es como debe de ser, sí, y los demás exacto, tienen que sujetarse al capricho de usted. Así es.
Plantearse objetivos realistas, ¿no? O sea, cuando yo estoy persiguiendo algo y que no lo consigo y me frustra, tiene que ser realista en tiempo, en espacio y en capacidades, ¿no? Porque a veces nos planteamos metas muy altas, no es que no las podamos alcanzar, pero también hay que ver hasta dónde nuestras capacidades y habilidades nos dan, Y nuestra edad. Entonces, de alguna manera, pues es importante estar basados en la realidad, porque si no también vamos a generar actos que nos frustren, ¿no? Y bueno, una muy importante es ser humilde, aceptar las propias limitaciones y debilidades que uno tiene, ¿no? Entonces Muy esto es interesante. importante, ¿no? Ser humilde. Y la aceptación del problema, lo que siempre hablamos, ¿no? Son dos cosas muy interesantes que dice humildad y aceptación. Dos cosas muy importantes. Son valores, aquí no vamos a hablar tanto del aspecto psicológico, sino ya hasta del aspecto moral. Así es. La humildad. ¿Qué es la humildad? No me voy a humillar, sino tengo que aceptar la realidad tal cual es. Porque reconocer lo que uno es. Así es, porque no viene del latín humiliare, humillarse, sino viene de humus, tierra, que es tener los pies bien puestos sobre la tierra y ver nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Hice alusión a lo de la edad porque me dio mucho coraje que 10 millones de euros van a pagar por un muchacho por irse a jugar a España. Yo digo, híjole, ahorita me voy a poner a entrenar y a ver si me contratan, aunque no me den 10 millones de euros, siquiera 5 millones de euros, y pues ya a los 58 años no creo que tenga muchas posibilidades. O sea que también hay que ver la edad, las capacidades, etcétera. Pues bien, le agradezco mucho a nuestro invitado, que espero que nos siga acompañando. Creo que sí, ¿verdad? Aquí son temas que nos pide mucho nuestro auditorio, porque no es únicamente la adicción, la persona que toma, que tiene problemas alimenticios, que es codependiente, que se droga, etcétera, no es porque él quiera, es que tiene un problema mental, es un síntoma nada más, la ingesta o esto de una enfermedad mental más profunda que aquí con nuestro amigo el psicólogo nos puede ayudar a detectar. Sí, dígame. Sí, me gustaría que de alguna manera nos dijeras dónde te podemos localizar, o si a través de nuestro correo, que es proc.adicciones@gmail, te puede escribir la gente si quiere alguna consulta y nosotros te la hacemos llegar. O sí, adelante, por ese medio. Yo creo que estamos familiarizados en tu red social. Okay. Por ahí podría ser una... Entonces, ¿cuál sería el correo? adicciones@gmail.com. Ahí tenemos el correo para cualquier situación, consulta, guía, que aquí nuestro psicólogo de cabecera nos va a apoyar en eso, que es un servicio a ustedes, a la comunidad. Y para tener nada más que decir algo que decía Bill W., uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, decía, antes me compadecía de la gente que sufre, ahora no, ahora me compadezco de aquellos que sufren en la ignorancia, porque no se dan cuenta que el sufrimiento es la piedra de toque de todo crecimiento espiritual. Esperamos que nos vean el próximo lunes en Adicciones, y el programa que viene va a estar muy bueno también, que es Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. Hasta luego.